Muy buenos días, gracias por ver su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Pedro Domínguez, quien es diputado federal del PRI, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, diputado, muchas gracias. Al contrario, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Claro. Con mucho gusto de platicar con ustedes en este día tan bonito, tan lluvioso, y que esperemos que estas lluvias traigan beneficios para todo el estado de Chihuahua. ¿Cómo le ha agarrado la lluvia, diputado? La verdad es que regresé anoche apenas de la Ciudad de México. Tuvimos un periodo extraordinario, fructífero para el país, y yo lo único que lamento de la lluvia es que se vean afectadas personas de escasos recursos. Yo felicito la labor que está realizando el presidente municipal, Marco Adán Quesada, que ha estado muy pendiente de estas circunstancias que se generan o daños colaterales que se generan con las lluvias, y de verdad creo que es necesario que atendamos este tipo de circunstancias que lastiman lamentablemente a personas que viven en casas con una situación de riesgo. Pues a darle una vueltecita al distrito, ¿no, diputado? En eso estamos, desde luego. Oiga, diputado, pues si nos puede detallar, eso pero un asunto muy importante en la Cámara de Diputados. Les ponen, podríamos decir que un alto a estas deudas que se adquieren los estados y municipios. Detállenos en qué consistió estas reformas que se hicieron y qué beneficios o qué alcances tienen. Bien, se reformaron diversos artículos de la Constitución, aquellos que regulan la competencia de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el artículo 116, el 115, el primero que establece las bases de la estructura del funcionamiento constitucional de los estados, el segundo de los municipios, para precisamente regular la contratación de deuda pública para estados y municipios. ¿En qué consiste fundamentalmente y en breves palabras esta reforma? En establecer una serie de condiciones, de requisitos para que estados y municipios puedan contratar empréstitos, es decir, préstamos ya sea con instituciones públicas o privadas. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, primero, que estos préstamos que contraten las entidades de los estados o los municipios tengan un destino productivo, es decir, que se destinen para la construcción de infraestructura, para cuestiones educativas, para temas que representen un beneficio directo e inmediato para la población y no que se destinen para el gasto corriente. Creo que esto es bien importante. En segundo lugar, y creo que también es importante, que esta contratación de deuda pública se realice a través de un proceso de licitación pública. Así como cuando los gobiernos van a adquirir después de cierto monto bienes muebles, bienes inmuebles, y lanzan una licitación pública para ver quién ofrece las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad. Creo que en este caso también es necesario que se abra la licitación para ver qué institución le va a presentar las mejores condiciones, los intereses más bajos para los estados y los municipios. Así que, grosso modo, en esto consiste esta reforma, pero también, y si me lo permites, creo que esto nos obliga a una reflexión. Es cierto que ha habido un manejo malo, inadecuado por parte de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, de todos los colores y de todos los sabores, y que tenía que ponerse una regulación. Pero también llegamos a un punto donde es necesario reflexionar el por qué estos estados o algunos municipios se ven obligados a contratar empréstitos. Y esto es porque no hay recursos suficientes para que los estados, los municipios puedan cumplir con sus obligaciones. No hay recursos para que se puedan contratar policías, para que se puedan crear hospitales, carreteras, para que se puedan contratar maestros. Es decir, es una situación que va de la mano con la falta de recursos, y ello nos lleva a pensar dos cosas. Primero, que es momento de continuar con estas reformas estructurales que hemos iniciado en esta legislatura federal, como la laboral, como la de transparencia, como la educativa, y que ya de una vez por todas veamos el otro paquete de reformas importantes, como es la energética, que seguramente establecerá las bases para que el Estado mexicano se allegue de más recursos, la reforma hacendaria fiscal,
que también le haga llegar más recursos al Estado mexicano sin que esto signifique obligadamente que tengamos que pagar más impuestos los mismos, sino que se abra pues el abanico de posibilidades para que los que no pagan impuestos en la cuantía que la Constitución exige lo hagan, y los que paguen impuestos que paguen los impuestos para poder distribuir de mejor forma los recursos entre los estados y los municipios. El caso de Chihuahua es paradigmático. ¿Por qué? Porque no tenemos un subsidio en materia educativa, y a pesar de ello el gobierno de César Duarte ha alcanzado un logro único a nivel nacional de asegurar espacios educativos para los jóvenes en educación media superior y superior sin recibir un solo peso de subsidio, a diferencia de lo que sucede en otras entidades, como es el propio Distrito Federal, que tienen un subsidio total a la educación, y nosotros, los chihuahuenses, también contribuimos a subsidiar la educación de las personas que habitan en el DF. No es nada en contra de ellos, pero creo que como chihuahuenses tenemos que ver por el interés de los chihuahuenses, de los niños, de los jóvenes. Y el segundo punto que debemos resaltar es que lo acordado por el Congreso del Estado, con la intervención política del gobernador César Duarte, del presidente Enrique Peña Nieto, de lograr la bursatilización de los bonos carreteros y lograr la ampliación de la concesión de los mismos por 30 años, se convierte en una referencia a nivel nacional de cómo los gobiernos de los estados pueden fortalecer sus finanzas para poder, insisto, trabajar en salud, educación, infraestructura, sin contratar deuda pública. Entonces, en eso consiste esta reforma constitucional que se envía al Senado la minuta para su aprobación. Nosotros esperamos que el Senado la apruebe de forma rápida, la turne a las legislaturas de los estados, y antes que concluya el presente año ya se convierta en ley obligatoria para todos los estados y todos los municipios, y que se vincula, insisto mucho, con este logro que tiene el gobierno del estado de Chihuahua con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Diputado, se trató este tema porque hay una deuda que ya existe, pero en esta reforma que, bueno, se prevé o se previene que ya no se endeuden más, pero no se tocó el tema cómo poder sanear lo que ya se debe. Mira, la reforma no tiene efectos retroactivos. Para el saneamiento de las finanzas tendrá que el Estado mexicano buscar formas nuevas para poder solventar esta circunstancia que se vive en algunas entidades, en algunos municipios, buscar a través de estas reformas estructurales, insisto, la energética, la hacendaria, la fiscal, cómo allegar de más recursos a estados y municipios, y que de a poco ellos vayan resolviendo este problema. Pero la reforma es un parteaguas que no mira hacia atrás, sino que tiene sus efectos hacia el frente. Ahí viene la ley de ingresos y de egresos, diputado. El estira y afloja, ¿ya tienen alguna encomienda especial para sacar todos los diputados de Chihuahua? Desde luego, la encomienda fundamental es hacer equipo con el gobernador César Duarte, y no solamente los diputados del PRI, hay que aclararlo. Hay una excelente comunicación con los diputados que representan a Chihuahua por otros partidos, como los diputados del PT, del Movimiento Ciudadano, del propio Partido Acción Nacional, del PRD, y la encomienda es buscar cómo hacer llegar a Chihuahua más recursos para que pueda continuar el gobierno del estado con esta dinámica en materia educativa, en materia de seguridad pública, que ha sido un cambio evidente, al igual que la materia educativa, en materia de salud y en materia de infraestructura. En los próximos días nosotros buscaremos un encuentro con el secretario de Hacienda, el ingeniero Jaime Herrera, para determinar una estrategia que nos permita adelantarnos a los tiempos y no trabajar con el tiempo encima en la generación de estos proyectos que luego se concursan, si me permiten la expresión, y los proyectos que van más firmes, más afianzados, son los que atraen más recursos en la distribución del presupuesto. A casi un año de que entra, diputado, ¿cuál ha sido su visión, su análisis? Porque entra un nuevo, pues entra todo nuevo, literalmente.
Yo creo que ha sido un balance positivo de la legislatura. Insisto, se han realizado reformas históricas gracias en gran parte al Pacto por México, impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, y a la voluntad de los partidos políticos. Debemos reconocer la voluntad del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, que entienden todos o entendemos todos que la circunstancia que vive el país no resiste un ambiente de encono, de rivalidad, no resiste una posición de enfrentamientos partidistas, sino lo que obliga es precisamente el ejercicio de la política como la capacidad de lograr acuerdos a pesar de las diferencias. Y producto de este Pacto por México se han aprobado estas reformas importantísimas, la educativa, la laboral, la de transparencia, que si bien es cierto, no se sienten de forma inmediata, yo estoy totalmente convencido que las mismas van a generar sus efectos positivos a mediano plazo, a mediano y a largo plazo. Y si nosotros logramos completar este cuadro, por llamarle de alguna forma, de reformas estructurales con la hacendaria, la fiscal, la energética, creo que los beneficios van a ser tangibles, van a ser evidentes y van a sentar las bases para un nuevo México. Diputado, por último, no me gustaría dejar pasar sin preguntarle esto. Acaba de terminar las campañas en Chihuahua, usted pues realmente le coordinó la campaña a Javier Garfio y pues ya se especula de quiénes van, quiénes vienen. ¿Qué va a pasar con Pedro Domínguez? ¿Regresa a Chihuahua a la administración pública o qué pasa? No, yo tengo una encomienda que me otorgó la mayor parte de los habitantes del distrito octavo, mayoritariamente. Tengo una responsabilidad con el Estado, con el gobernador del Estado, con los 67 presidentes municipales. Yo cumplo con mi encomienda los 3 años. Además, en esta distinción que me dan mis compañeros diputados priistas de ser el coordinador, yo culminé con una encomienda que me da mi partido. Creo que de forma exitosa Javier Garfio será el nuevo presidente municipal a partir del 10 de octubre y lo hice convencido porque creo que Javier Garfio tiene la visión correcta, los elementos, el conocimiento adecuado para poder consolidar el avance que Marco Adán Quesada logró en los últimos 3 años. Así que yo soy muy respetuoso de lo que el presidente municipal electo realizará con la conformación de su equipo de trabajo, con las políticas públicas que él planee y ejecute en el ejercicio de su gobierno, pero sí contará con un aliado incondicional, un aliado incansable para poder generar recursos para el municipio de Chihuahua, para que Javier Garfio pueda consolidar estas grandes obras que no solamente son a nivel macro como el proyecto de las 3 presas, el Parque Lineal Sacramento, sino más de 250 obras de pavimentación en calles de colonias populares que tienen 10, 20 o hasta 30 años sin haber sido pavimentadas porque están frente a una iglesia o frente a una escuela o frente a un parque y los vecinos no tienen recurso para poder pavimentarlo, o más de 200 obras pequeñas que vienen a resolver en gran medida la situación de vida de las personas que habitan en esas colonias. Así que mi compromiso es terminar mi periodo como diputado, ser un aliado del gobernador César Duarte en la generación de recursos que necesita el estado de Chihuahua, de los 67 presidentes municipales, independientemente de su color partidista, pero particularmente ser un amigo y ser un aliado de Javier Garfio y los chihuahuenses para, insisto, consolidar este avance que hemos tenido en la ciudad de Chihuahua. Diputado, ¿algo más que desea agregar? No, al contrario, agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes. Estamos trabajando duro en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Tendremos otro periodo extraordinario, seguramente antes del periodo ordinario que inicia en septiembre, pero además seguimos trabajando aquí en Chihuahua. Nuestra oficina de gestión social, que fue uno de los compromisos, sigue funcionando en la avenida 20 de noviembre 3303, con muchas gestiones, y pronto habremos de iniciar un recorrido por el distrito. Esto lo comento por primera vez. Una de las quejas importantes de los ciudadanos es que luego los diputados no regresan. Y yo lo voy a hacer.
vamos a empezar a recorrer colonias importantes de la ciudad para tener un contacto directo con los ciudadanos. Muchas gracias, diputado. Al contrario, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Agradezco que me da cuenta al diputado federal Pedro Domínguez por este espacio. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta el lunes.